Bueno muchachos, buenas noches, bienvenidos a todos a esta segunda clase de biología celular y molecular. Para los que no me conocen, soy Manuel Gómez. Bueno, y pues nada, hoy vamos a hablar un poquito. La clase pasada recordamos que hicimos una cierta introducción a lo que era la biología celular y molecular, es decir, vimos las propiedades de una célula, también vimos, ya ni me acuerdo qué vimos, pero bueno, lo cierto es que fue una especie de introducción. Hoy es un complemento a esa introducción y ya un poquito más de profundización, pero no del todo, ¿no? Ya después en las otras clases ya veremos mucho, pues ya seremos mucho más específicos en cada parte de la célula. En este momento lo estamos viendo a un nivel macro, o sea, lo grande, pero pues bueno, vamos a hacerle muchachos. Esperen ahora correr acá el chat para que yo pueda ver lo que ustedes escriban. Si tienen alguna duda, pregunta, pueden hacérmela. Y si no la sé, pues yo se las traigo para la próxima clase, por eso no hay problema. Entonces, pues siempre, cuando entramos a hablar de la célula, hay que saber distinguir que hay dos tipos de célula. Tenemos las células procariotas y las células eucariotas. Eso siempre debe estar como claro, ¿no? Eh, Ahora, ¿por qué no me deja rayar esto? Listo. Por ejemplo, acá tenemos una célula animal, acá una célula vegetal y una célula procariota. Estas dos de acá abajo eran ¿qué? Eucariotas y la de arriba procariota. Entonces, eso tienen de diferente que su tamaño. La estructura interna son totalmente diferentes y los organelos que tienen también. Incluso la estructura externa también, mire, por ejemplo, este tiene flagelo. Las eucariotas también tienen flagelo algunas, las vegetales no. Pero bueno, hay ciertas características que visualmente nos van a permitir distinguir de por sí ya de qué estamos hablando. Bueno, ustedes acá están viendo que esto tiene muchísimas partes, ¿no? Que la célula eucariota, de este caso animal, tiene muchísimas partes. Acá vemos microfilamentos, cilios, ribosomas, núcleo, los poros del núcleo, que esto lo hace una célula bastante compleja. Y por lo que ven está casi lleno. Esa es una de las características también de las células eucariotas. Están prácticamente llenitas, no hay espacio para el citosol. El citosol, recuerden que es el líquido que tiene la célula eucariota, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué debe quedar claro con esto? Tenemos las células procariotas y eucariotas. ¿Qué pasa con estas células? Que de por sí tienen un ancestro común. Las células eucariotas vienen de las procariotas y las procariotas en sí vienen de otra célula base de toda la vida. Entonces, de por sí la eucariota es una evolución. Recuerden que está la teoría endosimbiótica que sugiere que una célula eh, de por sí bueno, hubo fagocitosis con una mitocondria, que en ese caso era una bacteria en sí, y que al entrar a la célula evolucionó. Pero bueno, eso ya es más de investigación de ustedes, para que busquen por favor la teoría endosimbiótica. Entonces, tenemos procariotas y eucariotas. Las procariotas son para las bacterias. Las eucariotas ya van a coger el reino protista, los hongos, las plantas y los animales. Por acá sigamos. Entonces, por acá tenemos el reloj biológico de la Tierra. Entonces, tenemos millones de años atrás, ¿no? Entonces, empezamos por acá, tiempo cero, origen de la Tierra. Bueno, ustedes dirán cómo se lee este reloj. Bueno, es que acá dice 400 millones de años, 400 no, perdón, 4.000 millones de años antes, 3.000 millones de años antes, 2.000 millones de años atrás y 1.000 millones de años atrás. Acá no es que 2.000 antes de Cristo, 3.000 antes de Cristo, no, no, no. Cuenten los años normalito. O sea, 4 millones atrás, 4.000, perdón, y así. Entonces por acá, 3.400 años, 3.000, llegando a 4.000 millones de años atrás, se originó la vida, ¿no? Vean que esto lo recalcan mucho, y es que surgió bastante rápido la vida luego de que surgiera pues el origen de la Tierra y de que después se enfría la Tierra, porque estuvo a temperaturas extremadamente bajas la Tierra. Luego, bueno, acá hay un interrogante y es el origen de las bacterias fotosintéticas, que ahí es una gran duda, que no pueden enmarcarlo en un tramo específico. Tenemos las cianobacterias, que también ayudan mucho a la producción del O2. Las eucariotas ya vienen surgiendo acá.
y ya después se van especializando. Tenemos invertebrados, plantas, mamíferos y ya hace poquito tiempo los humanos, ¿no? Mm, los animales complejos, mira que nos hablan de animales complejos, invertebrados, Shelley. Miren, acá nos dicen, pues yo siempre les coloco estas figuritas que del libro que yo las saco, pues también trato de traerles estas figuras para que entiendan más que toda la imagen, ¿no? Por ejemplo, acá nos hablan de las bacterias fotosintéticas, pueden haber surgido mucho antes. De ahí el signo de interrogación, como se los dije. Y están indicadas las eras geológicas, ¿no? Que el Cenozoico, que el Mesozoico, Paleozoico, Precámbrico, todas esas cosas complejas de la vida. Bueno, les dije que el O2 era un subproducto de las cianobacterias hace 2.400 millones de años atrás. Miren que los animales pluricelulares, los animales ya con pluricelulares complejos, tienen 600 millones de años de antigüedad y los animales simples ya 1.000 millones. Entonces por acá sigamos, este es bastante, tenemos cada un cuadro que nos resume todas las características que tienen en común y también las que tienen pues, que las diferencian, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tienen en común los dos tipos de células? Es decir, las procariotas y las eucariotas. Mire, tenemos una membrana plasmática de construcción similar, información genética codificada en DNA, utilizando código genético idéntico, mecanismos semejantes para la transcripción y traducción de información genética, incluyendo ribosomas similares. Por acá tenemos vías metabólicas compartidas, glucólisis y el ciclo de TCA. ¿Alguien que me diga cuál es el ciclo del TCA? Nadie. F. Bueno, es el ciclo tricarboxílico, o el más comúnmente llamado ciclo de Krebs, así lo conocen ustedes también, ácido tricarboxílico. Entonces, por acá tenemos un aparato similar para la conservación de energía química como el ATP, ubicado en la membrana plasmática de las procariotas y en la membrana mitocondrial de las eucariotas. Mecanismo similar de fotosíntesis pues, entre cianobacterias y plantas verdes que contienen los cloroplastos. Y recuerden que bueno, los cloroplastos son una evolución de las cianobacterias. Mecanismo similar para sintetizar e insertar proteínas de membrana, proteasomas, estructuras de proteínas, de construcción similar, y filamentos del citoesqueleto construidos con proteínas similares a la actina y la tubulina. Quizás esto es lo que no vimos en el colegio, que las células también tienen un citoesqueleto. Ya vamos a ver después que tienen eh, a lo largo de sus estructuras actina y tubulina, que van a crear, pues por decirlo así, microfilamentos que atraviesan las células, pero en las bacterias son un poco más sencillos. En cambio, en las eucariotas sí ya son un poquito más complejas, ¿listo? Entonces ahí hay cierta diferencia, no es del todo que sean similares. Y ya tenemos acá características diferentes, ¿listo? División de las células en núcleo y citoplasma, separadas por una envoltura nuclear que contiene complejas estructuras de poro, ¿listo? Esa es la mayor diferencia también de las células eucariotas y procariotas, es la presencia del núcleo. En este caso, por ejemplo, tenemos mm, que el material genético en las células procariotas se encuentra en el nucleoide. Ojo que nucleoide. En sí es nucleoide, es una región demarcada, pero no tiene una capa en sí. Es decir, no tiene nada que la divida, pero se le denomina esa región nucleoide. ¿Listo? Incluso, ahí creo que vale la aclaración. Procariota eh, viene de pro antes y carión de núcleo. Entonces, antes del núcleo, procariota antes del núcleo. Después tenemos las eucariotas y es verdadero. Verdadero y carión núcleo. Entonces, ahí es bastante importante aclarar, ¿no? Procariota antes del núcleo y eucariota después del núcleo, o verdadero núcleo, o núcleo bueno, pues ya siendo etimológicamente correctos. Entonces, en las eucariotas, por ejemplo, va a estar el cromosoma de manera lineal. En las procariotas ahí es un cromosoma circular. Eh,
por acá tenemos cromosomas complejos compuestos por ADN y proteínas asociadas que son capaces de compartirse en estructuras mitóticas. Ahora, eso también esto es importante, que tenemos estructuras, es decir, eh, tenemos las histonas, es decir, una combinación de proteínas y material genético o cadenas de ADN. Eso es bastante importante porque se le denomina es cromatina. Entonces, esa es la cromatina, es la asociación de proteínas con cadenas de ADN. Tenemos los organelos, bueno, acá esto yo creo que eso es más para que ustedes lo lean. Flagelos complejos y cilios, bueno, por acá. Yo creo que... Ah, por acá está lo de reproducción sexual que requiere meiosis y fecundación. En las procariotas no existe esa meiosis ni se exige que haya fecundación, ¿listo? Entonces por acá, no, sí creo que copié la imagen mal, pero bueno. Esta es una imagen de una microscopía electrónica, ¿listo? Entonces por acá ya, por lo general siempre nos muestran animados, ¿no? Las partes de la célula. Pero bueno, acá ya lo vemos cómo se vería en un microscopio pues, de muy alta calidad, ¿listo? Por acá tenemos el núcleo, el retículo endoplasmático rugoso, la cromatina, mire lo que les hablé, acá están las histonas en las que va envuelto el ADN, el retículo endoplasmático liso, que casi no se puede identificar muy bien, tenemos las mitocondrias, y por acá tenemos el filamento de citoesquelético, filamentos, los ribosomas, el citosol, el líquido que está por acá flotando, el líquido que hace que todo se mantenga en vida y flote por ahí y pues pasen también las cosas que tienen que pasar, los nutrientes. Tenemos los lisosomas, la membrana plasmática, recuerden que es una bicapa de fosfolípidos, que unos son hidrofílicos, otros hidrofóbicos. Es decir, la cara externa es hidrofílica, pero por acá ya no puede pasar, que es hidrofóbica. Cosas así, es importante y ya las veremos después, no se preocupen. Listo. Por acá tenemos una proteína para que pase. Sigamos con nuestro estudio. Entonces, algo que les mencioné ahorita, ¿no? El citoplasma de una célula eucariota es un compartimiento lleno. Acá hay una microscopía, bueno, más específicamente una micrografía electrónica computarizada. Ustedes saben que toman muchas imágenes con 3D y ahora con la ayuda de, pues con los software pueden tomar miles de imágenes y obtener imágenes como mucho más precisas, ¿listo? Entonces por acá tenemos que miren que está lleno. Casi no hay tanto citosol como se creía, que el puro líquido ahí y no había nada por dentro, pero no. Vean que acá dice qué es lo que está ahí, ¿no? Que los ribosomas, qué color están. Pero ahí, yo igual se les subo las diapositivas para que ustedes vayan y lean y se refuercen. Igualmente ustedes pueden ir al libro de Biología Celular y Molecular de CARP para que estudien esto, que es muy bueno. Entonces la división celular, como les dije, en las eucariotas es diferente, muy diferente. Tenemos el uso mitótico. El uso mitótico que no va a estar presente en las células procariotas. Las células procariotas no tienen mitosis, no tienen ese proceso de profase, metafase, anafase, telofase, no tienen ese proceso. Ellas tienen un proceso que se llama visión... se me olvidó. Esperen, miro por acá. Qué cabeza la mía, pero ya les digo. Entonces, ellos tienen otro proceso, ¿listo? Entonces, viene por acá, tenemos una imagen. En estos procesos se usan mucho colorantes fluorescentes para que pues, el haz de electrones y la microscopía que está tan avanzada hoy en día puedan detectar estos complejos de luz. Por acá vemos el ADN, recordemos las fases del ciclo celular y de la división celular. Entonces que está el uso mitótico y empieza a jalar el ADN y sus cromátidas para que luego se repartan de igual manera, que tanto organelos que vayan después y ejecuten la cariocinesis, es decir, la división del núcleo, o la citocinesis, la división del citoplasma, listo. Entonces, por acá sigamos.
Entonces, miren, por acá tenemos pues, la evolución del uso mitótico, ¿no? En procariontes, perdón, no hay núcleo. Tenemos un cromosoma sencillo y circular que se encuentra en la región del citoplasma llamado nucleoide. En sí es del citoplasma, ¿no? No es que haya una región demarcada, sino que es algo como, por decirlo así, una región imaginaria, donde se ubica la información genética, el nucleoide. Entonces, acá tenemos fisión binaria, se me había olvidado el nombre, ocurre a través de fisión binaria. Entonces ahí no tenemos mitosis en las procariontes, ni meiosis, ni fecundación. Aunque hay bacterias que se comunican por medio de un tubito, pues por acá tenemos otra bacteria, y se unen con un tubito y se trasladan un poquito de ADN, no en sí todo el cromosoma completo, sino se transporta un poco de ADN. Por acá tenemos que las proteínas FTZ, bueno, eso forman un anillo que parte en dos la célula. O sea, es un proceso totalmente distinto al que conocemos, a que, bueno, tenemos el uso mitótico, está tirando para allá y para acá, no. Lo que ocurre es que hay una horquilla, pues ustedes recuerdan la horquilla de replicación del ADN, ¿no? Bueno, que se genera una horquilla de replicación y a partir de esa horquilla de replicación de cuando se está replicando el ADN, como si fuera un proceso de S1, no sé si se acuerdan del ciclo celular, del S1, que es donde se replica el ADN, y que tenemos S1, G1, todo este proceso. Entonces, en esta horquilla de replicación es suficiente para que las proteínas formen un anillo. Y ahí a partir de ese anillito se empieza a partir la célula. Pero bueno, eso ya es si ustedes quieren pegarle un estudio a eso. La verdad no es mi parte esta de hoy, al menos hoy. Entonces, sigamos. Entonces, algunos protistas tienen cromosomas lineales, bueno, por acá yo se los dije, acá todos estos tienen igual, protistas y células animales. ¿Estas qué son? Estas son eucariotas. Y entonces, cromosomas, bueno, acá tenemos ya, de resto es que los microfilamentos entran a hacer y a ejecutar el uso mitótico y empiezan a tirar ese ADN, esas cromátides. Recuerden que, bueno, los microtúbulos, quizá ya es lo que empezamos a ver más que todo, y que es bastante importante en esto de la biología celular y molecular. Los microtúbulos están presentes dentro de la célula, como ya les dije. ¿Y qué van a hacer ellos? Bueno, van a jalar, van a ser muy importantes para el soporte en cuanto a la forma de la célula, para realizar ciertos procesos y ciertos movimientos. Y los microtúbulos están compuestos de una proteína llamada tubulina. Entonces por acá sigamos. Entonces por acá tenemos flagelos, que flagelos normalmente uno lo asocia con las células procariotas, ¿no? Tenemos acá un flagelo, esto es una célula eucariota. Alguno me dice, ¿qué es esto? Esto es célula eucariota, no, procariota, perdón, procariota. Y alguno me dice, ¿qué es lo que ve en la imagen de la B? La imagen B. A ver si alguno le pega. ¿Entre cuál y cuál, perdón? Mira, la de la izquierda es procariota, pero entonces, bueno, la de la derecha les voy a decir que es eucariota, pero ¿qué ustedes qué creen que es la de la derecha? Son espermas, ¿no? Espermatozoide, precisamente es eso. Entonces vean que las células procariotas no son las únicas que tienen flagelos. Espermatozoides también tienen flagelos y hasta mucho más especializados que los de una célula procariota, ¿listo? Y vean, yo no sé si aprovecharon para leer, acá a la derecha dice, las rotaciones del flagelo pueden exceder 1000 veces por segundo. Imagínense este flagelito acá como este pelito, girando así, chin, 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 rapidísimo, a más de 1000 veces por segundo. Entonces es lo que uno dice que la naturaleza es de por sí asombrosa. Entonces, pues, como así como nada usan los barcos las hélices, acá tenemos este flagelo. Entonces él ejerce presión contra el fluido y pues avanza, ¿no? Así lo mismo lo hacen los espermatozoides en el semen para llegar a la célula de fecundación. Entonces,
Entonces, pero poseen flagelos, pero las versiones secretas son mucho más complejas. Eso debe quedar también claro que también las versiones eucariotas son mucho más complejas en la mayoría de los casos. ¿Qué tenemos por acá? Bueno, tenemos tipos de células procariotas. Bueno, eso es importante. Me parece que hay que recalcar. Y es tipos de células procariotas. Los procariotas se dividen en dos grupos taxonómicos principales o dominios. Entonces tenemos el arcaea o arqueobacteria y el bacteria o eubacteria. Los miembros de la arcaea están más estrechamente relacionados con los eucariotas que con el otro grupo de procariotas. Recordemos que todas estas de por sí van a tener una relación de como un arbolito filogenético. Entonces viene acá y después por acá se divide y por acá se divide. Después va a terminar por acá y por acá. Bueno, eso hay muchas ramificaciones y eso es lo que pasa en la vida del planeta. Bueno, ya borramos por acá. Sigamos con las otras. Entonces el dominio arcaea. El dominio arcaea, entonces tenemos metanógenos, por ejemplo, procariotas capaces de convertir gases de CO2 y de H. Ah, perdón, se me olvidó decirles una cosa. A este dominio arcaea o dominio bacteria se les denomina extremófilos. Extremófilos porque sobreviven a condiciones realmente extremas. Por ejemplo, miren lo que está acá. Metanógenos. Procariotas capaces de convertir gases de CO2 y de H2 en gas metano o de dihidrógeno, más específicamente. Gas metano, CH4. Entonces tenemos los halófilos, procariotas que viven en ambientes extremadamente salinos como el mar muerto o ciertas reservas de salmuera de aguas profundas que poseen una salinidad equivalente, bueno, a 5 molaridad. Los acidófilos, procariotas afines del ácido que prosperan a un pH tan bajo como cero. Imagínense la acidez que representa el cero, igual al que se encuentran los fluidos del drenaje de los pozos de minas abandonadas. Y tenemos los termófilos, procariotas que viven a temperaturas muy altas. Entonces, tenemos estos, a los termófilos, es pues, un subgrupo que están los hipertermófilos, es decir, unas bacterias que sobreviven a condiciones realmente extremas. Es decir, por ejemplo, tenemos una bacteria que es la cepa 121, si no estoy mal, que sobrevive a temperaturas de 121 grados, hasta 121 grados Celsius, perdón, 121 grados Celsius. Y acá que ven a la derecha, es un equipo de esterilización, el que usan para esterilizar los equipos quirúrgicos. Y adivinan a qué temperatura llegan esos equipos, a 121, sí señores. Entonces, pues esto es un poco riesgoso, pero afortunadamente viven en el fondo del océano y en las hidrotermales. Entonces, por el momento no representan un peligro para los equipos de esterilización. Pero como ustedes saben, estos termófilos acá normalitos pueden evolucionar a esos otros hermanos, los hipertermófilos, que sí llegan a temperaturas extremadamente altas. Entonces acá tenemos este equipo de esterilización, ¿no? Que es el que usan normalmente en laboratorios, en equipos de sanidad de luego de una cirugía para limpiar los equipos. Entonces sigamos, ya vimos este tipo, el del dominio arcaea, ¿no? Que es un tipo de célula procariota. Tenemos ahora los dominios y el dominio bacteria. Ah, ya me confundí acá. Eubacteria, perdón, acá era eubacteria, no bacteria. Bueno, el dominio bacteria. Todas las demás procariotas se clasifican en el dominio bacteria. Este dominio incluye la célula más pequeña conocida, el micoplasma. Imagínense que tiene un diámetro de 0,2 micrómetros. Entonces vean por acá que es la única procariota conocida, ¿no? Porque hay muchísimas cosas que no conocemos del mundo en este preciso momento y contiene un genoma, bueno, no tiene pared celular y contiene un genoma con menos de 500 genes, que eso en realidad es poquito, es poquito. Entonces, esto causa enfermedades en
En los tractos respiratorios en sí causa la neumonía, esto también causa la neumonía. En los tractos, en el tracto urinario de las mujeres, de los hombres, causa enfermedades. Y otro lado que sí enfermedades, pero no me acuerdo. Se me escapa este momento de la boca y mi pensamiento. Bueno, sigamos por acá. Entonces, las procariotas, bueno, acá vimos como las que aparentemente son las más sencillas, ¿no? Las pequeñitas, el microplasma, pero tenemos las procariotas más complejas, que son las cianobacterias que les mencioné hace un rato. Entonces, es que son muy importantes para hacer el proceso de O2, la generación de O2 y fotosíntesis, ¿listo? Entonces, acá ven, en esta imagen, esta membrana celular y la pared celular, que sirven como membranas fotosintéticas. Miren que acá están presentes en los cloroplastos de las células vegetales. Entonces por acá descoloqué esta imagen, ustedes dirán, estos ositos polares, para qué Felipe o Manuel? Esto es porque, vean que tienen un aspecto verdoso. Esto se debe a la presencia de muchísimas cianobacterias en el pelaje de estos osos polares. ¿Listo? Entonces por eso tienen ese color verdoso. Sigamos. Bueno, está un número y biomasa de procariotas en el medio ambiente mundial. Esta es una tabla un poquito vieja, pero pues es la que se usa y está vigente. Entonces, miren, el número de células procariotas, acá declaré que está en la notación científica, o sea, esto por la notación científica, o sea, 10 a la 28, que es un número que no sé ni cómo se lee, para serles sinceros. Entonces, para eso se usa la notación científica. Entonces, miren, por ejemplo, tenemos que en los hábitats acuáticos que el 12, y que superficie oceánica marina 355, suelo terrestre 26. Entonces vean cómo aporta cada parte de la Tierra a esta cantidad de células procariotas. Este es el peso que atribuyen al carbono. Miren, por ejemplo, los nutrientes pueden ser densificados en algunos de estos sedimentos profundos, que se cree que los microbios que viven allí se dividen solo una vez cada varios cientos de años. ¿En qué partes? En los sedimentos de la capa profunda de la superficie terrestre. Entonces, como no tienen tantos nutrientes, demoran cientos de años para realizar su proceso de fisión binaria. Entonces vean cuánto aporta y cuál es la cantidad, por ejemplo, en el suelo terrestre, es decir, a nuestro alcance, tenemos esa cantidad. Entonces cuando realizamos excavaciones o vamos a la superficie oceánica marina, que es bastante diversa, biodiversa más que todo, encontramos muchísima cantidad de células procariotas. Y adivinen, de todo eso pues, solo se ha descubierto el 1% de toda esta cantidad. Entonces es muy poquito la verdad. Entonces ahora tenemos los tipos de células eucariotas. Por ejemplo, acá tenemos una imagen, una vorticela o un protista ciliado complejo. Y la verdad tiene las características porque como son de protista, ¿no? Entonces tiene casi todas las propiedades para tener vida. Por ejemplo, toda la maquinaria necesaria para las complejas actividades en las que se desenvuelve este organismo, percibe el entorno, atrapa alimentos, expulsar el exceso de líquido y evadir a los depredadores, se encuentra de los confines de una sola célula. Por ejemplo, en esta célula protista, tenemos estas características. Entonces, percibe el entorno, atrapa alimentos, expulsa el exceso de líquido, evade a los depredadores. Entonces, para que vean como la complejidad de esta protista. Entonces, es importante y lo que le mencioné que es en embriología y es lo que le llamamos diferenciación celular. Es decir, tenemos una célula principal, recuerden que tenemos el embrión primero, que luego se convierte en blastocito, pero miren que las células empiezan a especializarse, de acuerdo, eso es lo que llamamos diferenciación celular, al que las células ya empiezan a decir yo para dónde voy, cuál es mi función, eso es lo que llamamos diferenciación celular. Entonces vemos, dependiendo de la parte en la que estemos hablando de este feto, tenemos células grasas ya, células epiteliales, células musculares,
las células del tejido óseo, bueno, en fin, tenemos muchísimas células que ya están especializadas en en cuál es su función que van a hacer. Y aquí entra a jugar algo que es muy importante y es la señalización celular, que es el proceso que vamos a ver pues, mañana exactamente, se lo voy a enseñar para que por favor no se les olvide ir a la clase de las 6, que vamos a hablar de señalización celular, que es importante para decirle a la célula para dónde ir y qué es lo que va a hacer. Entonces, tenemos, bueno, no mentiras, no me les adelante, dejémoslo ahí. Entonces, diferenciación celular, recuerden que es la especialización de la célula, es decirle, por ejemplo, eh, durante la señalización celular, que va a ir a tal lado, a hacer tal función. Lo mismo que sucede con la señalización que tienen las proteínas y que de acuerdo a cómo se plieguen o qué codificación tengan, van a realizar una función específica. Entonces, ténganlo muy presente y que esto es importante tanto para la biología celular y molecular como para la embriología que, pues, que estamos viendo ahorita muy básica, ¿listo? Entonces, para el estudio de la biología celular y molecular tenemos organismos modelo. Entonces, como es tan difícil estudiar tantas cosas pues, en este medio, ¿no? que es tan desconocido, ellos requieren a unos organismos que tienen características muy comunes y que pueden usarlos para realizar una generalización. No del todo exacta, pero una generalización que nos puede ayudar muchísimo a estudiar estas, estos fenómenos, ¿no? Por ejemplo, tenemos una bacteria, Escherichia coli, una levadura germinada, pues está la levadura del pan o de la cerveza, Saccharomyces cerevisiae, una planta floreciente, Arabidopsis thaliana, un nemátodo, bueno, una mosca de la fruta, Drosophila melanogaster, que esta ya le debieron haber escuchado en varias oportunidades, Drosophila melanogaster, la mosca de la fruta, un ratón, sí, eso es lo que usan para muchos estudios, los ratoncitos músculos. Por acá tenemos las imágenes de cada uno de ellos. Ah, pues perdón, acá se me olvidó mencionarles una cosa. Y es que aproximadamente, por ejemplo, comenzamos a partir de una sola célula, ¿no? Y llegamos a diferenciarnos, a tener aproximadamente 250 de células diferentes. Bueno, ya, eso era lo que les iba a decir. Entonces, por acá arriba tenemos la Escherichia coli, que se encuentra en nuestro tracto digestivo. Esta de acá, Escherichia coli, está en nuestro tracto digestivo, nos ayuda muchísimo. Tenemos acá la levadura, la del pan o la cerveza. Tenemos acá una matica. La matica es pues una planta floreciente, ¿no? Se llama específicamente berra de Thalen. Está asociada a la mostaza y a la col. Acá tenemos el nematodo. Em, por acá lo que ven acá, en verdecito, se usaron unas proteínas. El que hizo esto, el que usó estas proteínas con tinta fluorescente, se llevó un premio Nobel. Entonces, pues hay que reconocerlo. No me pregunten el nombre, que me han corchado. Entonces, este que viene en verdecito es el sistema nervioso de este nemátodo. Y por acá tenemos la Drosophila melanogaster, que la usan mucho para hacer, pues, alterar su genética. Incluso, no sé si alguien lo notó, pero acá deberían ir las antenas, ¿no? Y por si lo notaron, estos son unas paticas. En realidad le colocaron, donde deberían ir las antenas, le colocaron unas patas. Entonces, esto es pues, lo que están haciendo con todos estos organismos, usarlos para estudio, para realizar cambios en la genética. Ahí ya entra mucho a jugar lo de los dilemas morales, ¿no? Y éticos. Pero bueno, acá tenemos la ratica. Bueno, eso sí no. Esa ratica le quitaron los pelitos, o sea, está desnuda. Pobrecita. Horrible, la verdad, horrible. ¿Qué más? Pero no, para que vean que a partir de estos 6 organismos modelos han llegado a muchísimos, muchísimos conocimientos. Incluso la que usan para nosotros conocer cómo es el proceso de replicación y de traducción y de síntesis de proteínas es la Escherichia coli. Es la que usan para eso. ¿Qué otra cosa? Ah, el ratoncito también lo usan a veces para hacer injertos en la piel. Por ejemplo, por eso este estaba peladito.
En las otras se me olvida para qué eran específicamente, pero para cosas así es lo que sirve la ciencia y la biología celular y molecular y genética también. Bueno, acá tenemos los tamaños de las células y sus componentes. Vean que tenemos desde lo más pequeñito pues a lo más grande, ¿no? Estos son como para hacer comparaciones. Por ejemplo, acá tenemos un átomo de hidrógeno. Vean las unidades, sean muy cuidadosos con las unidades que están usando. Por ejemplo, acá tenemos un átomo de hidrógeno que su diámetro es de un Armstrong. Un Armstrong, la verdad, es una unidad muy pequeña y que es usada para este, medir distancias atómicas. O sea, muy pequeña. Ya tenemos acá moléculas de DNA, 2 nanómetros de ancho, o sea, de esta medida. Vean que esto solo lo puede ver un microscopio electrónico, de por aquí para allá. Esto, por ejemplo, una molécula... Ah, no, esto un microscopio electrónico no lo ve, perdón, perdón. El microscopio electrónico llegó hasta la línea roja, hasta ahí. De ahí ya para allá no ve. Hay un microscopio de... La verdad, sí, si me acordara el nombre se lo diría, pero es que ya ha evolucionado mucho. Y sí sirve para ver átomos específicamente. Pero no es el microscopio electrónico normal. De eso sí estoy seguro. Entonces, por acá tenemos el tamaño, bueno, que la mioglobina, la bicapa lipídica, perdón, 5 nanómetros de ancho, eso es realmente pequeño. Acá tenemos la bicapa, ¿no? Los filamentos de actina, bueno, el ribosoma, ya acá el HIV, el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, los cilios, bueno, acá ya un microscopio de luz ya podría ver esta parte de acá, de luz estándar ya podría ver esto. Ya tenemos bacterias, bueno, una más pequeñito, una mitocondria, un linfocito, un cloroplasto, una célula epitelial. Vean acá que tiene unos microfilamentos. Bueno, y acá ya tenemos que la visión humana ya puede percibir esto. El paramecio, el huevo de rana ya lo puede percibir. ¿Alguno tiene idea de cuánto puede percibir? ¿Cuál es la medida que puede percibir los seres humanos, el ojo humano? F otra vez. Esperen que estoy mirando una cosa, muchachos. Esperen, esperen, esperen. Bueno, por si no lo sabían, bueno, para eso es la clase, sí, sí, por si no lo sabían, no, para eso es la clase. El ojo humano puede percibir hasta 0,2 milímetros. Eso es lo que puede percibir el ojo humano. En unas condiciones un poquito diferentes, podría llegar a percibir 0,09 milímetros, pero eso ya son condiciones muy estrictas que hay que seguir. Pero en condiciones normales, y pues que tampoco tenga tantos problemas visuales como los tengo yo, puede ver 0,2 milímetros. Esa es la capacidad que tiene el ojo humano para los que tienen su vista saludable, es correcto. Eh, para alguien miope, astigmático, que no sabe ni qué tiene ya, no, no va a ser así. Hipermétrope. Entonces, ¿por qué las células son tan pequeñas? ¿O por qué las células son tan pequeñas? Entonces hay razones, como todo, ahí tiene una causa y un efecto. Tenemos que... Entonces, acá les resumí, ¿no? Por ejemplo, eh, debido a que los genes sirven como plantillas para la producción de RNA mensajeros, transportadores de información, una célula puede producir únicamente un número limitado de estos RNA mensajeros en una cantidad de tiempo dada. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tenemos un código genético pues, en su interior, pero es muy pequeño, llegaría a 2 cadenas de ADN y que codificar todo eso llevaría un tiempo y que es muy complejo. Y si la célula es muy grande, para realizar todo este proceso es extremadamente también complejo. Por ejemplo, también tenemos acá
que a medida que una célula aumenta de tamaño, la relación superficie-volumen disminuye. La relación superficie-volumen disminuye. Yo creo que claro acá. Por ejemplo, eh, que tenemos un cubito que tiene, por ejemplo, qué sé yo, 6 metros cuadrados de área superficial. Él va a aumentar, por ejemplo, mucho su volumen a medida que se va agrandando, pero la superficie en sí no se va a aumentar en la misma proporción. Es decir, que la proporción o la relación, como se le llama, se va a alterar. No va a ser lo mismo tener una proporción de 4:2 que una proporción 8:4, qué sé yo. Entonces va a aumentar tanto el volumen que la superficie en sí no va a aumentar tanto. Bueno, acá ya entra a jugar un poco la matemática y la geometría. Pero espero que me hayan entendido. Bueno, coloquen ahí. ¿Entendieron esa parte o no? Creo que no. F. Qué sad, güey. Espera, le muestro una figura. Lo tomaré como un no. Pues entre sí y no. Simulación. Bueno, a ver si la encuentro. Simulación de área superficial. No, no creo que haya. Por ejemplo, más o menos. Usemos acá la herramienta que tengo por acá. Entonces, miren, este es el área superficial, ¿no? Este es, por ejemplo, hay un cilindro. Este es un cilindro. Y tenemos el área superficial. Este es el área superficial. Uf, qué línea tan fea. Ordinaria esa vaina. Entonces tenemos el área superficial. Es esto. Esto acá, esto por acá. Todo esto es el área superficial. Y lo que está adentro, o el volumen que ocupa, bueno, el volumen que ocupa, no, el espacio que ocupa, es lo que llamamos volumen, que es lo que hemos ido viendo a lo largo de nuestra primaria, primaria no, secundaria y bachillerato. Entonces, a medida que aumente ese volumen, la proporción no se va a mantener igual. Por ejemplo, el radio y la altura van a ir aumentando mucho, pero en sí el área, por ejemplo, del cilindro no va a ir aumentando. Uy, acá está mal, esto es el cubo. Bueno, esto no lo vean. Entonces va a ir aumentando y va a ir aumentando. Pero entonces el espacio que va a ocupar, entiéndanme, que va a ser mucho mayor en proporción. O sea, esto va a ir creciendo más que de por sí lo que va a mostrarse por fuera. Y creo que no me están entendiendo. Esperen si busco otra imagen. Eso sería mucho más fácil una simulación. Bueno, pero ¿me entendieron la idea? Cilindro. No. Ah, miren, acá tengo el ejemplo. El ejemplo más, hablando respectivamente a eso, miren. Por ejemplo, tenemos unas células pequeñas que tienen más superficie por área de volumen que células grandes. Entonces, por ejemplo, esta tiene, digamos supongamos que es cuadrada, ¿no? Un cubito. Entonces, bueno, le sacaron que tiene una altura, un largo y ancho, bueno, que es como es cubo, tiene todas sus medidas iguales, entonces 30 micrómetros al cuadrado,
para hallar el área superficial y hallaron el área. Y después el volumen, haciendo sus cálculos, ¿no? 30 por 30 por 30. Bueno, en fin. Entonces, ¿qué sucede? Que vean que al hacer, por ejemplo, el área de 27 células pequeñas es de 27.000. Miren que guarda una proporción mucho más pequeña. Dividan, este es el área, y divídanlo entre esto, y vean que la razón es muy distinta al dividir 900 en 2700. Es bastante diferente, y vean que el volumen sigue siendo el mismo, solo que es un área mucho más pequeña. O sea que esta de perfil va a tener más área superficial porque miren que va a tener más carita, más todo, entonces va a tener menos volumen. Ahora sí, creo que es suficiente. Y si no, pues lo siento muchachos, no encuentro la manera de decirles eso. Entonces sigamos, no importa. No importa, lo importante es que me entiendan lo principal y la idea, no tanto esos. Entonces, ¿qué sucede? Como crece tanto el área superficial, listo, pues mejoró. Como crece tanto el área superficial, el área superficial no, el volumen, el área superficial crece tan poco en relación de tamaño. ¿Qué sucede? Que por la membrana plasmática no puede entrar lo suficiente para mantener la vida que tiene tanto volumen, ¿no? Esa célula que tiene tanto volumen debe tener bastantes organelos que requieren bastante mantenimiento. Y de por sí, si la distancia que hay de la membrana, por ejemplo, a cierto elemento que debe venir, por ejemplo, que debe venir, qué sé yo, a la mitocondria, el espacio de recorrer es bastante, genera un problema. Por ejemplo, esperen a ver si se nota en una imagen que tengo por acá. Perdonen por devolverme tanto. Vean que esto tiene acá unos microfilamentos. ¿Para qué son microfilamentos? Y eso en especial lo usan las células del tejido epitelial del intestino. ¿Para qué? Para aumentar su área superficial y es una herramienta bastante importante para estas células. ¿Qué hacen? Pues crean, en vez de ser una célula así, de este tamaño, hacen que sean así. Entonces, ¿qué hace? El área superficial aumenta, lo que le permite que la membrana plasmática sea lo suficientemente grande para absorber los nutrientes necesarios que ya tienen. Por eso que, por ejemplo, en el intestino, que es tan importante esa absorción de nutrientes, se genera este fenómeno de tanto plegamiento y esos microfilamentos que hacen que aumente el área superficial de la membrana plasmática. Bueno, por acá la siguiente característica era, son muchas diapositivas. Miren, por ejemplo, a medida que una célula se hace más grande y la distancia de la superficie al interior se hace mayor, el tiempo requerido para que la difusión nueva de la sustancia dentro y fuera de la célula metabólicamente activa se hace más larga. Lo que les decía con el aumento de volumen. Se hace relativamente difícil para mantener las condiciones de vida de un transporte por medio del citosol, ¿no? Del líquido. Entonces, por ejemplo, pero, bueno, ¿por qué hay razones para que sean tan pequeñas? Ahí se las di, ¿no? ¿Por qué hay razones de ser tan pequeñas? Pero no siempre son así de pequeñas. Por ejemplo, tenemos el Stentor corallus, bueno, están sus nombres científicos, la cetabularia, la caulerpa, y vean que son organismos unicelulares, sí señores, organismos unicelulares. Miren, por ejemplo, él llega a medir 1 milímetro, o sea que es perceptible al ojo humano claramente. La cetabularia puede llegar a medir 10 centímetros de largo, pues un cosito de estos, 10 centímetros de ancho, de largo, perdón, y es un organismo unicelular. Una caulerpa que puede llegar a medir varios metros de largo también, y que son excepciones, o sea que no son del todo excepciones, miren que son organismos unicelulares, se lo repito, pero que llegan a ser bastante grandes. Listo, por acá tenemos el juego de herramientas del biólogo sintético del futuro. Es como una utopía, pero quizás sí sea en un futuro, ¿no? Que tengamos, por ejemplo, el material genético, los microtúbulos,
y las mitocondrias para realizar nuestra propia célula, eh, pues, que hoy ya están usando y ya están realizando estos cambios genéticos, por ejemplo, que usan un citoplasma de una célula ya existente y le introducen un código genético ya actualizado no, ya pues ya genéticamente modificado. Entonces es bastante complejo ya como en realidad sí se está ejecutando el juego de herramientas del biológico sintético del futuro. De cierto modo ya se está ejecutando, por ejemplo, introducir que el material genético en citoplasma para realizar modificaciones. Entonces, pues ahí va la coda. Sigamos. Bueno, ya nos adelantamos al final. Tenemos los virus o... Esperen un segundo, muchachos, esperen, denme un segundo. Ya listo, ahora sí. Los virus y viroides, ¿no? Ya mucho, ahora quizá no los conocíamos antes, pero ahora con tanta cosa del coronavirus es inevitable que nos apropiemos y digamos, bueno, ¿qué son los virus? ¿Qué son los viroides? Entonces, virus y viroides es exactamente lo mismo, no se confundan con eso. Entonces, los estudios de enfermedad del mosaico de tabaco, en las plantas del tabaco y de la fiebre aftosa, estas de las plantas del tabaco, pues la enfermedad del mosaico del tabaco, fue la que llevó a que don Dmitry Ivanovsky descubriera lo que son los virus más específicamente. ¿Por qué? ¿Qué sucedía? Esta enfermedad se transmitía, bueno, de planta a planta, pero ellos no eran capaces de ver qué era lo que producía esta enfermedad, con las herramientas que ellos tenían en esa época, por ejemplo, con que ciertos microscopios, ya existían los microscopios, claro que sí. Entonces ellos no lograron identificar ninguna bacteria que conocieran, es decir, no veían nada. Tampoco con ciertos filtros que ellos usaban. Ellos que tenían porosidades pues, muy pequeñas, tampoco lograban que la enfermedad pues disminuyera, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Él dijo, pues, que existe, es un patógeno mucho más pequeño y mucho más simple. Bueno, de simple no del todo, más simple que las bacterias sí, pero simple no les podemos llamar a esta estructura, que es lo que ahora llamamos como virus. Que estos virus ya tienen una construcción, por ejemplo, acá tenemos, bueno, este es el virus del mosaico del tabaco, que tiene una cápside es una región construida de varios capsómeros, en donde entran a jugar ¿qué? Proteínas, por ejemplo ahí dice cubierta proteica, entonces son muchísimas proteínas eh, que luego forman un capsómero y que luego ese capsómero forma una cápside, que es lo que va a proteger a que el ácido nucleico. En este caso lo que vemos es el ácido nucleico del mosaico del tabaco, del TMB, acá están las siglas. Entonces por acá vean que aplicaron fenol para que a estas ciertas regiones, para que destruyera esta cubierta proteica y vean que quedaba al descubierto el ácido nucleico, que a fin de cuentas luego va a morir porque no son condiciones para la vida. Pues para la vida no, porque el ácido nucleico de por sí solo no es vida, pero pues para ciertas cosas, ¿no? Entonces es bastante importante pues identificar las estructuras que va a tener, bueno, por ejemplo, los virus, ¿qué es lo que qué enfermedades producen hoy en día? Pues que tenemos, por ejemplo, la polio, el SIDA, la gripe, el ébola, el sarampión. Entonces, pues bastantes cosas que hoy en día causan bastantísimas enfermedades. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un bacteriófago. Bueno, acá abajo dice, ¿no? Cada cosa. Acá tenemos un adenovirus. Entonces acá tenemos un poliedro, más específicamente un icosaedro, o sea, una figura compuesta por 20 caras. Entonces acá tenemos una cara, bueno, una mano de caras, un montón. Y tenemos acá estas antenitas, que son específicamente proteínas, que son las que les sirven para conectarse pues con ciertas determinadas células, que las células
también tienen ciertas proteínas, recordemos, ciertas proteínas receptoras, que bueno, esto después va a llegar, por ejemplo, a encajarse con las células y al encajarse luego van a soltar su contenido y su material genético para seguir produciendo y produciendo virus. Entonces es bastante importante. Por acá tenemos el del SIDA, el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH. Entonces tenemos acá dentro el RNA, transcriptasa inversa. La transcriptasa inversa es pasar de ADN a ARN. No, perdón, de ARN a ADN. Esto es lo que lo va a ayudar después a pasar de ARN a ADN. La bicapa lipídica. La proteína de la cubierta GP120, G20-120, perdón. ¿Qué sucede? Esta proteína, como le dije, es bastante importante porque no todas las células tienen este tipo de receptores. O sea, por ejemplo, no podemos pretender que una célula, qué sé yo, por ejemplo, de nuestro dedo, sea capaz de ser receptora a este tipo de virus. Por ejemplo, no, esta célula va a ser receptora de la proteína GP122, que la proteína, pues de esta proteína, GP122 debe su nombre a que es una glicoproteína, de ahí viene GP, y 120.000 Daltons es el 120. Entonces, por acá, eso es lo que les quiero mostrar y que quiero que entiendan, que ciertas células son las que van a hacer que se enlacen con ciertas células. Por acá, esperen, sigamos. Se me perdió el chat. Y ahora sí. Bueno, por ejemplo, esta proteína de la cubierta se enlaza con la proteína CD4 y la proteína CD4 es de los glóbulos, está presente en los glóbulos blancos y por eso es que afecta el sistema inmune. Recordemos que los glóbulos blancos son importantísimos para el sistema inmune. Entonces, si esta proteína se enlaza con los glóbulos blancos, es decir, que va a ser la que va a afectar a los glóbulos blancos. Por acá tenemos a la izquierda, en la figura C, un bacteriófago, que esto es de los virus como más especializaditos que hay. Por acá tenemos un tallo cilíndrico. Acá tenemos el ácido nucleico, la cubierta de proteína, pues sus cápsides, sus capsómeros. Que bueno, va a llegar estas paticas de acá, se van a enlazar con la célula que van a atacar específicamente. También sirven como proteína, ¿no? Recordemos que ahí como que identifican con qué yo me enlazo, con qué proteína me reconoce, que me deje ingresar. Recordemos que el sistema inmune es como un guardia que ya tiene su lista de búsqueda. O, o tienen, y por ejemplo estas proteínas tienen su pase de élite para pasar a las cosas. Entonces, por ejemplo, este ácido nucleico va a pasar por este tallo cilíndrico y se va a insertar a las células. Ya lo veremos por ejemplo, en esta imagen. Vean que esto es una micrografía electrónica. Miren, llega el bacteriófago, se ensambla con sus paticas y ¿qué hace? Llega e inyecta a través de su tallo cilíndrico su material genético. Y después llega, afecta la maquinaria. Eso es lo que hace el virus, ¿no? Llega y usa la maquinaria celular. Por eso el virus no es un ser vivo, porque de por sí solo no puede reproducirse. Entonces llega, afecta, pues llega y usa la maquinaria celular de esta célula que está invadiendo. En este caso es una célula bacteriana a la que está invadiendo el bacteriófago. Y llega y usa esta maquinaria y se replica y se replica. Y por ejemplo acá a la derecha, estas partículas de VIH brotando del linfocito. Vean que acá ya está saliendo, están brotando de los linfocitos. Entonces, por ejemplo, en la izquierda, digamos que ya usó el material genético. No son los mismos casos, pero digamos, en la izquierda ya usó el material genético, se reprodujo, se replicó, y a la derecha ya los está soltando por un mecanismo que ya lo veremos que va a ser lisis, es decir, que va a estallar y se va a expulsar todo lo que tenga esta célula. Y por estos también motivos o razones es que eso es lo que hace el coronavirus, que llega, se inserta, tiene una proteína, no me acuerdo si era la G o la S, que identifica las células epiteliales específicamente de qué, de nuestros pulmones.
Por eso solo nos dan los pulmones, el coronavirus. El coronavirus no afecta el corazón ni los ojos, no, no, no. Solo afecta nuestro sistema respiratorio, porque son las células específicamente que tienen esos receptores. Entonces usan esa maquinaria y ¿qué hacen? Las células epiteliales empiezan a reproducirse y luego ¡puf! Se estallan las células de nuestro tejido epitelial de nuestros pulmones y es lo que provoca estas enfermedades respiratorias, estas cicatrices que luego van a traer, por ejemplo, que el sistema quede muy, muy débil y llega a atacar una bacteria, por ejemplo, el micoplasto que vimos ahorita hace poco, que genera la neumonía, por ejemplo, queda eso tan débil que nos atacan otros organismos, que por sí, bueno, que el coronavirus ya está matando células, pero que llegan las otras bacterias y nos joden porque quedamos inmunes. Y eso es por lo que queda, por lo que es tan grave el coronavirus. No es de por sí solo, sino por lo que hacen las demás cosas que están presentes en nuestro organismo. Por eso es que a veces les da solo una simple gripita, o a veces se complican y les afecta mucho los pulmones. Y por eso necesitan los respiradores. Bueno, pero ya, eso es lo que les quería decir. Entonces, hay tipos básicos de infección viral. Por ejemplo, en la mayoría de los casos, el virus detiene las actividades sintéticas normales del huésped y redirige a la célula para usar sus materiales disponibles, como se los dije ahorita, en función de fabricar ácidos nucleicos virales y proteínas que se ensamblen en nuevos viriones. Miren que acá ya está haciendo este proceso que yo les nombré. ¿Y qué hace? Luego se estalla por lisis y expulsa todos estos viriones que creó. Estos viriones, pues viriones se llama la estructura del virus, de por sí toda, por sí sola. Entonces, qué bueno que hace la lisis y se expulsa todo este material genético. Bueno, otro tipo es el virus infeccioso que no conduce a la muerte de la célula, que no hace que haga lisis, sino que inserta y se integra su ADN en el DNA de los cromosomas de la célula huésped. El DNA viral integrado se llama provirus. O sea, de por sí, pues, ahí no está haciendo mucho, que no está expulsando, ni está haciendo que la célula se estalle, sino que está haciendo huésped. Está haciendo como una especie de, por eso se les dice que son como una especie de parásitos. Entonces, un provirus puede tener distintos tipos de efectos, ¿no? Ya vimos que no estaba haciendo lisis ahí en ese caso, sino que está de manera de huésped. Pero por ejemplo, miren, en las células bacterianas que contienen un provirus se comportan de manera normal, hasta que se exponen a un estímulo. Ya cuando entra a jugar un estímulo, por ejemplo acá la radiación ultravioleta, activa el DNA vírico inactivo. Y ahora sí de verdad ejecuta esto de la lisis. Y ya ahora sí se libera. Por ejemplo, en algunas células animales que contienen un provirus, producen una progenie viral que brota en la superficie de la célula sin producir lisis de la célula infectada. Por ejemplo, en la imagen que les muestro ahorita, acá todavía no estaba haciendo lisis, sino que en realidad solo estaba expulsando. Esto es lo que sucede en el VIH. Está expulsando bueno, un nuevo virus de inmunodeficiencia humana, o VIH. Y en otras, en las células animales que contienen un provirus, pierden el control sobre su propio crecimiento y división y se vuelven malignas. Y esto es otra cosa, que los virus también pueden llegar a producir cáncer, porque miren, alteran el crecimiento y división celular y se vuelven pues malignas estas células. O sea, es de considerar que por sí los virus no son de, del todo amigables, aunque miren, por ejemplo, hoy en día se están realizando estudios para usar estos virus como una ayuda a los humanos. Es como una ayuda a los humanos. Por ejemplo, yo hago que este virus tenga cierta información genética. ¿Para qué? Para que le diga las cosas que hacer o recuperarse ante tal cosa. Entonces, esto también es lo que pueden hacer los virus, que por ejemplo en algunas plagas, que es bastante importante, y es para eliminar plagas que se usan algunos virus. O sea que pues de por sí solos no son tan... no, sí son de temer, pero que también nos ayudan. O sea, lo que nos hace daño también lo podemos volver algo que nos beneficie mucho.
Y ya por último de hoy, tenemos que mencionar a los priones. El código es la clave para la cura del cáncer. No lo sé, Rick, no lo sé. Puede ser, puede ser. Por ejemplo, esperen. Listo, ahora sí. Los priones. Bueno, acá yo les copié una mano de vainas de por qué se llamaban priones y, y por qué, bueno, todo ese cuento. Bueno, me gustaría leerlo o para que entiendan de por qué el nombre. Los priones fueron descubiertos bueno, por el bioquímico y neurólogo estadounidense Stanley B. Bruxen, quien lo llamó así, prion en inglés, tomado como base la expresión Proteinaceous infectious, por eso el prion, que se produce como proteínas infecciosas, para la cual lo tomó la PR de proteínas y la I de infecciosas, más el sufijo on, que se utiliza para nombrar partículas subatómicas como el nucleón, neutrón, unidades como fotón y magnetón. Entonces, por eso viene todo. Este PR de proteínas, la I de infeccioso y el ON de partículas subatómicas. Y entonces también se le llama PRPS en el lenguaje técnico, abreviatura de Prion Proteins, proteínas priónicas. Entonces, estas proteínas priónicas, ¿por qué las traigo a colación? ¿Y por qué son importantes? Porque causan una enfermedad, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que es incurable y que no hay tratamiento, que es del 100% de mortalidad. Porque, pues, ¿qué pasa con los priones? ¿Qué son los priones? Como lo dije ahorita, son proteínas. Pero ¿qué pasa con estas proteínas? Esperen a ver qué. Ah, no, no sigue nada. ¿Qué pasa con estas proteínas? Sufren un plegamiento erróneo. Luego, pues si nos alcanza el tiempo, en otras clases, veremos cómo se pliegan las proteínas y por qué es tan importante. Bueno, pues es importante para qué, porque al el plegamiento de estas proteínas, ¿no? Recordamos que estas proteínas son aminoácidos, cadenas de aminoácidos, que pues forman unas cadenas muy complejas, después luego llegan a plegarse y de acuerdo a cómo se pliegan van a ejecutar sus funciones, van a quedar con una forma específica. Es como lo que hace la diferenciación celular, es exactamente lo mismo que hace la diferenciación celular, que va a especificar ciertas proteínas en ciertas partes del cuerpo. Incluso acá también va a importar la señalización celular. Por ejemplo, los ribosomas, recordamos que de la transcripción y traducción de aminoácidos mmm, llega y se hace una cadena de aminoácidos. Esta cadena de aminoácidos sale del ARN, pero esta cadena de aminoácidos de por sí no quedó convertida en una proteína, quedó convertida pues, en una información que va a codificar una proteína. Tenemos 20 aminoácidos, recuerden que tenemos 20 aminoácidos, que a partir de esos 20 aminoácidos, de acuerdo a cómo se ordenen, van a llegar a formar proteínas especiales, que esas proteínas después van a ir a cierto punto y ya van a realizar su plegamiento. ¿Por qué pasa? Estas proteínas de estos priones se pliegan de una manera incorrecta. Esto es lo que les pasa. Entonces, es bastante curioso, ¿no? Y es que es también inexplicable para la ciencia un poco, y en eso están ahorita, de descubrir cómo estos priones logran, sin tener material genético y sin ser un ser vivo, en el sentido estricto de la palabra, logran que algo cambie su estructura. Por ejemplo, ellas, que son priones, llegan bueno, los priones que están mal plegados llegan a los priones que están bien plegaditos a, a no, a también que se pleguen mal, llegan a hacer eso. Y pues por eso es que es como bastante, y es que lo que es inexplicable para la ciencia es como este prion puede llegar a hacer que otra proteína se pliegue mal, ya estando ya bien plegada. Entonces, pues eso es de lo importante. Y es que estas proteínas, estos priones, son realmente, y no hay un organismo pues, que lo dañe. Por ejemplo, tenemos acá la corte del cerebro que muestra una patología
Patología esponjiforme. ¿Por qué esponjiforme? Pues esto viene de esponja. Porque, ¿qué pasa? Estos priones van matando las neuronas. Ellos se encuentran en las neuronas. Y pues literalmente se las van comiendo. ¿Y qué forman? Forman huecos en el cerebro. Imagínense que le estén comiendo el cerebro a uno. Entonces les va quedando como especie de poros, como una esponja. Por eso le dicen, pero eso es una patología esponjiforme. ¿Qué va haciendo estos huequitos en nuestro cerebro? Y es una enfermedad neurodegenerativa bastante grave y que no tiene cura, que se transmite, por ejemplo, ¿por qué se puede transmitir esta enfermedad? Se puede transmitir por un trasplante de sangre. En un trasplante de sangre es por eso que es muy importante y es una de las razones por la que a la sangre se le debe hacer estudios. Uno no puede donar sangre y que a otro paciente se la pase de una. Por eso existen los bancos de sangre que realizan estudios muy específicos. Estas encuestas, bueno, aunque las encuestas no van a detectar una enfermedad como tal, como esta, pero bueno, reducen mucho las probabilidades de que algo pase en el trasplante de sangre, en la transfusión de sangre. Eh, ¿De qué otra manera se puede transmitir? Se puede transmitir de manera genética. Y esto ya es peor porque de por sí alguien ya va a nacer con esta enfermedad y va a morir muy rápido. Bueno, muy rápido no, porque de por sí del tiempo que llega al que muere la persona es bastante larguito. Pasan varios años para que se desarrolle la enfermedad como tal, pues para que se muestren los síntomas. Pero pues ya se muestran los síntomas y ya eso ya es inevitable. Eso no tiene remedio. Entonces pues tampoco hay mucho que hacer en ese caso. Bueno, entonces de manera genética ya queda codificado en el ADN que se van a plegar de por sí ya mal las proteínas. Bueno, esa puede ser otra razón. Otra razón es con el contacto con otra persona que padezca esta enfermedad. Si me soy sincero, no sé en qué condiciones debe ser el contacto de personas. O sea, imagínense que esta enfermedad la puede transmitir una persona a otra y es mortal, no es como el coronavirus que no es mortal. Pues mortal, pero en muy bajo, el índice de mortalidad es realmente muy bajo. Está del 100%. El 100%, imagínense ustedes. Entonces, otra manera, y es, y es como la más común, y es de comer carne que la contenga. ¿Por qué? Esta enfermedad proviene de las ovejas y también de las vacas. Por eso también se le llama enfermedad de las vacas locas. Bueno, pero ¿por qué? Porque las vacas, como es una enfermedad neurodegenerativa, va atacando pues, nuestro cerebro y nuestras funciones motoras se van a perder. Esta capacidad de apreciación, como esta de que vamos a controlar, por ejemplo, nuestros esfínteres, eh, reacciones de movimiento. Por eso se dice que es el síndrome de las vacas, la enfermedad de las vacas locas, porque en realidad las enfermedades, las vacas se vuelven locas, no se pueden parar a veces, se abren de piernas, quedan muy mal. Entonces, si comemos carne de esta, no, pues se nos pega el mal y, y pues vamos a morir. Eso ya es como les dije, inevitable. Entonces, incluso, pues me gustaría que vieran, hay un video de los pirones en el canal que mencionó ahorita Julián en la clase anterior, que es hiperactina. Vayan a hiperactina o coloquen hiperactina priones y vean un video sobre esto y como que entienden un poco más si no me entendieron a mí, de lo riesgoso que es una enfermedad como esta y de lo letal que puede llegar a ser si, por ejemplo, si no se cose bien la carne, si se come cruda, puede llegar a pasar una enfermedad como tal. Entonces, pues, nada más, muchachos. Creo que ya se me acabaron las diapositivas.